Una familia que le sonríe a todo lo que a ti te haría correr. Han pasado más de 6 décadas desde que este clan macabro tocó por primera vez el timbre de nuestras pantallas, y aún así casi nadie conoce lo que pasaba detrás de esa puerta rechinante. La serie se estrenó en ABC en 1964 y duró 2 temporadas, presentando a Gómez y Morticia Adams, interpretados por Jon Astin y Caroline Jones, una pareja que encontraba romántico casi todo lo que asustaría a una persona normal. A su lado estaban sus hijos Wednesday y Pugsley, interpretados por Lisa Loring y Ken Beaterbacks, además del mayordomo gigante Lurch, interpretado por Ted Cassidy, y el tío Fester, interpretado por Jackie Coogan. Lo que veíamos en pantalla ya era bastante extraño, pero lo que pasaba detrás de cámaras lo era todavía más. Hoy vamos a repasar 15 datos que probablemente se te escaparon. Si te gusta el contenido retro, déjanos un like, suscríbete y activa la campanita, así el algoritmo sabe que hay más gente buscando estas historias. Entremos a la mansión. Número 15. La mansión de verdad terminó bajo el asfalto. Esa casa inclinada, con su torre puntiaguda que abría cada episodio, no nació en un estudio de diseño. Era una residencia victoriana real en pleno Los Ángeles, y fue usada tal cual en el episodio piloto, sin trucos ni retoques. Pero grabar en una locación real resultaba costoso, así que desde el segundo episodio el equipo de arte optó por un atajo. Pintaron una imagen retocada de la fachada, sumándole un piso extra y una torre gótica todavía más dramática. Casi nadie notó el cambio. El destino de la casa original es el giro más triste de esta historia. A finales de los años 60 fue demolida para construir una pista deportiva escolar y un simple estacionamiento. Hoy, de aquella propiedad, solo sobrevive un farol decorativo. La vivienda más icónica de la televisión terminó bajo el pavimento. Número 14. Jackie Coogan, el tío Fester, cambió las leyes laborales de Hollywood. Antes de raparse la cabeza para el papel, Jackie Coogan ya había sido una de las estrellas infantiles más grandes del cine mudo, coprotagonizando junto a Charles Chaplin en El Chico, de 1921. De niño ganó una fortuna que hoy equivaldría a varios millones de dólares. El problema llegó al crecer. Descubrió que sus padres habían gastado casi todo ese dinero, algo legal en esa época, porque los ingresos de un actor menor de edad pertenecían legalmente a sus padres. Coogan los demandó en 1938 y, tras los gastos legales, recuperó apenas una fracción mínima. El escándalo impulsó una nueva ley en California, la Ley Coogan, que hoy obliga a reservar parte de las ganancias de los actores menores en una cuenta protegida hasta su mayoría de edad. Número 13. Gómez casi termina siendo Lurch. Jon Astin no llegó a la audición queriendo interpretar a Gómez. Se presentó para el papel de Lurch, el mayordomo silencioso que se comunicaba casi solo con la mirada. El desajuste era evidente. Un actor de energía desbordante y voz atropellada tratando de convencer a los productores de que podía quedarse callado toda la serie. En lugar de descartarlo, el creador del programa, David Levy, tuvo una idea mejor. Le ofreció el papel de Gómez. Como el personaje todavía no tenía identidad definida, Astin built todo desde cero. La manía de hablar rapidísimo, la devoción absoluta hacia Morticia. Años después confesó que Gómez terminó siendo el reflejo más honesto de su propia forma de ser. Número 12. Lurch no debía hablar, hasta que decidió hacerlo. Cuando Ted Cassidy fue elegido para interpretar a Lurch, el personaje tenía un solo trabajo: estar ahí parado, ser enorme y no decir absolutamente nada. Así estuvo escrito, al menos hasta el rodaje del episodio piloto, cuando sonó un gong llamándolo y Cassidy, improvisando en el momento, respondió con 2 palabras pronunciadas con una voz gutural que sonaba como si viniera de las profundidades de la tierra. El set entero estalló en carcajadas. Fue tan efectivo que los guionistas reescribieron de inmediato al personaje, dándole líneas cortas por el resto de la serie. Cassidy incluso lanzó una canción inspirada en su propio personaje al año siguiente, generando una pequeña moda de baile en programas musicales de la época. Número 1. Kitty Cat necesitaba su propio protocolo de seguridad. El león mascota de la familia era real. Un felino de circo retirado, con un entrenador presente en todo momento. Wednesday y Pugsley tenían prohibido acercarse al set cuando el animal estaba presente, y buena parte de lo visto en pantalla era metraje reciclado, repetido episodio tras episodio. Número 10. El tema musical se grabó casi sin presupuesto.
Esos chasquidos con voces armonizadas suenan como un coro, pero fue un solo hombre. El compositor Vic Mizzy, quien al enterarse de que Filmbase no pagaría cantantes de respaldo, se grabó a sí mismo 4 veces. El clavicémbalo evocaba un castillo sin alegría, y Mizzy incluso enseñó personalmente al elenco a chasquear los dedos. Con el tiempo confesó que ese tema le pagó una casa en Beverly Hills. Número 9. La casa más tenebrosa de la televisión era, en realidad, rosa. La mansión estaba pintada en rosa, rojo y turquesa, porque el blanco y negro de la época fundía los colores oscuros entre sí. El maquillaje usaba verdes y morados para evitar rostros pálidos bajo las luces, y varias piezas del set fueron recicladas de Unsinkable Molly Brown, película de la MGM del mismo año. Número 8. Los personajes no tuvieron nombre hasta el último momento. Antes de ser una serie, esta familia existía solo como viñetas de humor negro del caricaturista Charles Addams en The New Yorker, sin nombres propios, apenas siluetas extrañas que no necesitaban presentación. Los nombres llegaron por partes. Morticia y Wednesday fueron bautizadas primero, en 1962, para una línea de muñecas con licencia. El nombre de Morticia venía de la palabra que designa a quien trabaja en funerarias. El de Wednesday, de una rima infantil sobre un día de la semana asociado a la tristeza. Gómez y Pugsley tuvieron que esperar hasta que el programa ya estaba en desarrollo. Astin eligió el nombre de Gómez entre un par de opciones propuestas por el propio Addams, y el nombre pensado originalmente para Pugsley fue vetado por los censores de ABC por sonar demasiado atrevido. Incluso el apellido familiar surgió casi por accidente. Era simplemente la firma que Addams usaba en sus dibujos. Si estás disfrutando esto, déjanos tu like y cuéntanos en comentarios cuál es tu personaje favorito. Número 7. Un mismo actor interpretó en secreto a 2 personajes. Cosa, la mano desprendida, también la interpretaba Ted Cassidy, quien alternaba en secreto entre su mano izquierda y derecha para ver si alguien lo notaba. Por su altura, cada aparición requería que se acostara bajo el set sobre una plataforma con ruedas, y cuando Lurch y Cosa debían aparecer juntos, un doble tomaba su lugar. Número 6. El programa nació de una carrera contra una cadena rival. En 1964, 2 cadenas llegaron, de forma independiente, a la misma idea. Una comedia sobre una familia espeluznante conviviendo entre vecinos normales. ABC preparaba la familia Addams. CBS, sin saberlo, desarrollaba los Munsters. ABC presionó y estrenó primero, el 18 de septiembre. Los Munsters llegó apenas 6 días después. Los enfoques eran distintos. Los Munsters mostraban monstruos clásicos intentando parecer gente común, mientras los Addams eran excéntricos adinerados completamente cómodos consigo mismos. Cuando Batman llegó en enero de 1966 al mismo horario de los Munsters, hundió su audiencia casi de inmediato, y ambas series sobre familias espeluznantes desaparecieron con pocos meses de diferencia. Número 5. El disfraz de Casen ITT estuvo a punto de incendiarse. Una montaña de pelo, un sombrero de bombín y lentes oscuros. Así lucía Casen ITT. Lo que el público no sabía es que el traje original estaba hecho de cabello humano real, pesado y sumamente inflamable, en un set donde prácticamente todo el equipo fumaba entre tomas. El actor Félix Silla relató después que las colillas terminaban en el piso con frecuencia, así que los productores cambiaron el material por uno sintético y resistente al fuego. La voz del personaje ni siquiera era suya, se añadió después en postproducción. Y en un giro difícil de creer, ese mismo Félix Silla terminaría años después interpretando a un Ewok en El Retorno del Jedi, de 1983. Número 4. La Wednesday sombría que todos conocen no existió hasta 1991. La imagen que todos tenemos de Wednesday, seria, inexpresiva, convencida de que el mundo es decepcionante, pertenece en realidad a la película de 1991. La versión original, de 1964, era completamente distinta. Lisa Loring interpretaba a una niña dulce y de buen corazón, que sonreía, bailaba y tenía una araña de mascota llamada Homer. Todo cambió con la película de 1991, protagonizada por Christina Ricci, donde el personaje se transformó en frío, calculador e inexpresivo. Esa versión fue tan influyente que las interpretaciones posteriores, incluyendo la de la serie de Netflix, se construyeron a partir de ese molde.
Jenny Ortega incluso reconoció públicamente haber estudiado la interpretación original de Loring. Número 3. El tío Fester se reinventó a sí mismo tras ser rechazado. La primera audición de Keoghan para Fester no salió bien. Lo consideraron poco extraño. Se fue a casa, se rapó cabeza y cejas, y construyó él mismo el aspecto del personaje basándose en las caricaturas de Adams. Su esposa lloró al verlo transformado. Regresó a la segunda audición y el papel fue suyo sin discusión. Número 2. El programa se volvió tan popular que terminó vetado por su propia creadora. Después de que la familia Adams se convirtiera en un éxito televisivo, The New Yorker, la revista que publicaba las caricaturas de Charles Addams desde los años 30, tomó una decisión sorprendente. Prohibió cualquier nueva ilustración de la familia en sus páginas. No era solo un tema de popularidad, sino de prestigio. Para el editor, una comedia de cadena se consideraba un producto de bajo nivel. La prohibición duró 23 años, desde 1964 hasta 1987. Addams siguió publicando ahí durante todo ese tiempo, solo que sin esos personajes, aunque encontró formas de esconderlos en el fondo de otras viñetas. La prohibición se levantó cuando el editor se retiró, y Charles Addams falleció apenas un año después. Número 1. El andar elegante de Morticia escondía un secreto incómodo. En pantalla, el andar de Morticia parecía completamente natural, como si se deslizara sin esfuerzo. La realidad, detrás de cámaras, era mucho más complicada. Cada mañana, Caroline Jones comenzaba con una peluca completa peinada desde cero, seguida de un maquillaje elaborado que en persona parecía arte abstracto. Pero lo más difícil venía después: el vestido. Según el diseñador Nolan Miller, fue la prenda más complicada de toda su carrera, ajustada al cuerpo al punto de restringir el movimiento por completo. El equipo de vestuario tuvo que coser velcro en la espalda para que pudiera moverse entre tomas, y quitárselo al final del día tomaba casi 2 horas. Ese andar sobrenatural y elegante no era una decisión de actuación. Era, simplemente, la única forma física posible de caminar con semejante vestido. Extra. 2 leyendas más pasaron por la mansión Addams. La abuela Frump fue interpretada en algunos episodios por Margaret Hamilton, la misma actriz que dio vida a la bruja mala del oeste en El Mago de Oz. Y el episodio piloto fue dirigido por Arthur Hille, quien años después sería nominado al Oscar por dirigir Love Story. Y con eso cerramos. 15 datos sobre esta familia inolvidable, más un par de sorpresas extra. Cuéntanos en los comentarios cuál te sorprendió más, y no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.